Ya se lo adelantábamos, ya está aquí el doctor Eduardo Jorge Baños Rodríguez. Él es médico oncólogo del Hospital Pediátrico Moctezuma, con quien hablaremos sobre los esfuerzos y programas que brinda el gobierno capitalino a través, desde luego, de la Secretaría de Salud para la atención del cáncer infantil. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Doctor, desgraciadamente, desafortunadamente, el cáncer sigue siendo lejos un problema de salud, rebasado, ¿no? Ya superado. Sí, exacto. Consideramos que aproximadamente en México por año se están diagnosticando 7,000 pacientes con diagnósticos nuevos de cáncer, y consideramos que también el cáncer ocupa la segunda causa de mortalidad en pacientes menores de 14 años, sí es un problema importante, ¿no?, en la población pediátrica. Desde luego que lo es. Y algo muy importante es la labor que ustedes hacen en el Hospital Infantil Moctezuma. Estamos hablando de alrededor del 90% de los casos los que ustedes atienden de la red hospitalaria capitalina, ¿cierto? Sí, es cierto. Somos el hospital de referencia de la red del departamento. Entonces, todos los hospitales de la red, tanto centros de salud como hospitales generales, nos refieren a los pacientes con sospecha de cáncer. ¿Cómo es este proceso, doctor? ¿Cómo se da cuando un médico general, cuando el médico de un centro de salud detecta algo? ¿Qué es lo que detecta y cómo lo canaliza a ustedes? Okay. Bueno, bien sabido, las sospechas que se pueden establecer para el diagnóstico de cáncer pues pueden ir desde la presencia de fiebres, desde la presencia de sangrados, presencia de adenopatías, que es la presencia de ganglios a diversos niveles, la presencia de dolor óseo. En caso de leucemias, por ejemplo, esta sería la sintomatología clásica o la característica, sabiendo que las leucemias es el principal tipo de cáncer, ¿no? El primer tipo de cáncer diagnosticado en la población pediátrica. Entonces, una vez que los hospitales o centros de salud de primer nivel, primer contacto, tienen la sospecha de un probable caso de cáncer, se hace por medio del sistema de referencia, se hace una referencia a nuestra unidad. Sí. Una vez ya en nuestra unidad, se hace la evaluación del paciente, la evaluación clínica de forma inicial, y posteriormente, si consideramos uno de estos datos de sospecha, pasamos a la siguiente parte de la investigación, que sería hacer estudios de laboratorio, en los cuales, en caso de las leucemias, por ejemplo, tenemos que ver que no haya afectaciones a nivel de las defensas, que no haya afectación de glóbulos rojos, o sea, que el paciente esté anémico, o plaquetas que estén bajas, que nos harían sospechar. Si tenemos también la sospecha con los estudios de laboratorio, podemos pasar a otro estudio que es más específico para poder hacer el diagnóstico en caso de leucemia, que es lo que denominamos aspirado de médula ósea, que consiste en tomar una muestra de la médula del hueso, que es donde se producen todas las células de la sangre, para verlas en el microscopio y poder detectar a este nivel si hay algunas células de leucemia, ¿no?, que se denominan blastos en este caso. Doctor, decía de la leucemia, hablar de la leucemia, sigue siendo más o menos en un índice del 50% el mayor número de casos, y después de él, ¿qué otros tipos de cánceres padecen los infantes? Sí, en segundo lugar se encuentran los linfomas. En México el porcentaje es aproximadamente del 10%, y en tercer lugar se encuentran los tumores del sistema nervioso central, que representan aproximadamente un 9.6% del total, que es prácticamente similar a lo reportado en la literatura universal. ¿Y seguimos detectando de manera tardía el cáncer en infantes aquí en México? Desafortunadamente sí, por lo mismo que no hay una adecuada capacitación en los centros de primer contacto. La referencia a los hospitales de referencia, como en nuestro caso, tardan mucho en enviar a los pacientes y ya suelen ser enviados en estadios avanzados, ¿no? Sí. Y de ahí la importancia justamente del programa de sensibilización, de actualización que tendrán todos los médicos de la red hospitalaria capitalina para identificar estos casos y poderlos canalizar de manera más temprana cada vez, ¿no? Sí, exacto. Está planeado hacer ciertos como congresos para poder hacer la capacitación a los médicos de primer contacto sobre cuáles son los datos iniciales de sospecha y a cómo referir de forma oportuna a un paciente con estos datos. Pero también no es nada más la capacitación al personal de salud, sino también a la población en general, claro, ¿no? También hay que dar a conocer a los familiares cuáles son la sintomatología que podrían hacer sospecha de un problema de cáncer, ¿no? Y esto se ha dado la difusión a través de varios años también, con carteles que se le ponen en sitios públicos donde se ejemplifican los principales síntomas que puede manifestar un niño de forma inicial. Desde luego, y ante cualquiera de ellos, signo, síntoma inmediato, hacer también una visita inmediata al médico. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Muy buenas noches.